Hola, bienvenidos a su canal, La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo, nada más. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema eh, que se llama, vamos a hablar de un poco acerca de la hermenéutica. Cabe aclarar, ¿verdad? No soy ningún erudito, no me considero ningún erudito ni un doctor en teología, tampoco el que sabe más, sinceramente no, me falta mucho por aprender, pero a veces uno va aprendiendo cosas al transcurso de los años y conviene a veces compartir lo que uno va aprendiendo, porque nunca está de más ir adquiriendo cierto conocimiento. Habrá muchos que dirán o que criticarán el hecho de aprender ese tipo de cosas. Incluso habrá quienes criticarán el hecho de ir a algún instituto bíblico o algo así. Yo nunca he estado como en contra de la educación, nunca he estado en contra de que la gente aprenda, no solo esto, muchas cosas, porque entre más se sabe, pues es mejor, ¿no? Es más fácil que la gente no caiga en errores, o no caigamos en errores, mejor dicho. Y hay que seguir, por ejemplo, el consejo de Pablo. Él dice que hay que retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces no está de más. Muchos dirán que no es necesario. Bueno, cada quien que tome una decisión y ciertamente creo yo también que no es indispensable estudiar ciertas materias, porque yo sinceramente creo que el Espíritu Santo es el que guía a los hombres a los caminos de verdad, pero también hoy en día hay muchas herramientas en las que uno se puede apoyar y nunca es malo aprender, nunca es malo apoyarse en algunas herramientas. Entonces vamos a hablar aquí de un tema llamado la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de estudiar los libros, ¿no? De interpretar los libros. En este caso vamos a estudiar una hermenéutica bíblica que se refiere a la interpretación de la Biblia. Entonces, básicamente la hermenéutica proviene de un vocablo griego, del cual se deriva de una palabra llamada, si tal vez no la pronuncie bien, ¿no? Pero es hermenevein, que quiere decir el arte de interpretar los libros. Entonces, por ejemplo, vamos a segunda de Pedro 3:15. El apóstol Pedro, escribiendo acerca del apóstol Pablo, algo muy interesante, dice así, segunda de Pedro 3:15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí Pedro está hablando de que Pablo algunas veces escribía cosas difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué es un indocto? Bueno, es una persona que no es, su mismo término lo dice, que no es docta, que no es entendida, que no es experta, perdón, en ciertos temas, ¿no? En este caso, pues, en lo que es la escritura. Es alguien inconstante, alguien que un día lee la Biblia,
dos no, un día lee la Biblia, una semana no, va a la iglesia una vez a la semana o una vez al mes. Entonces, que son inconstantes. Y este tipo de personas a veces tuercen las escrituras, a veces van inventando doctrinas, incluso hasta herejías. Entonces, cuando se refiere a las otras escrituras, pues también se refiere como el Antiguo Testamento. Entonces dice que estas cosas difíciles de entender las tuerce para su propia perdición. Es importante y cabe aclarar la doctrina, la sana doctrina, lo que se refiere a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, así es como uno puede caminar seguro, ¿verdad? En los caminos en el camino de la verdad. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 1, capítulo 1, 19 dice así. 2 Pedro capítulo 1, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, en medio de la oscuridad del mundo y de tanta turbulencia, de tanta oscuridad que hoy se vive, de tantos errores, de tantas filosofías. Entonces dice que es bueno estar atento a la palabra hasta que ese día esclarezca, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos que entender lo que dice la Biblia para tener esa luz y ese entendimiento. Esto es algo que Dios nos ha dado por herencia. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a ver la razón por la cual tenemos que estar atentos. No ser indoctos y no estudiosos de la palabra de Dios. Dice Pedro, en la segunda, capítulo 2, hubo también, dice, si lo suman del pasado, lógicamente en el presente, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como entre vosotros falsos maestros. Debemos notar cómo Pedro está profetizando que vendrían esos falsos maestros que son indoctos, que son inconstantes, que introducen esas encubiertamente introducen esas herejías destructoras dentro de la iglesia. Y eso es lo que hemos visto ahora. Dice que aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Eso es lo terrible que puede llegar a ocurrir, y también lo terrible es que muchos pueden llegar a seguir esas desilusiones. Entonces dice que por el cual el camino de la verdad será blasfemado, y dice que por avaricia y mercadería harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos utilizan la Biblia para sus propios fines, para sacarle dinero a la gente, fingen palabras, son lisonjeros. Entonces dice la Escritura: sobre los tales ya la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En 2 Timoteo 3, Pablo nos aclara. 2 Timoteo 3, ahí, ¿dónde ando? 3:14, mire, dice: pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, las cuales has sabido desde la niñez. Esto es muy importante. Yo entiendo que muchos hemos llegado al Evangelio ya en la adultez, y pues apenas comenzamos a despegar nuestra carrera, ¿no? Pero si hay la oportunidad de que nosotros podamos ir enseñando a nuestros hijos desde la niñez,
Esto es algo muy valioso. Entonces, y en el 16 dice, miren, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura sí es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es importante que nosotros sepamos tracer bien la escritura de una manera entendida, con sabiduría. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, miren, vamos a ver, capítulo 4. A ver, aquí hay una. Dice aquí, perdón, yo ando en segunda y me brinqué. Dice en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, dice que algunos apostatarán. ¿Qué es eso? Dejar los principios del cristianismo. ¿Cómo es que viene esto? Bueno, escuchando espíritus engañadores. Tenga cuidado con qué ve, con qué escucha, porque entran entonces las doctrinas de demonios. Pablo habla de espíritus engañadores, de esas doctrinas de demonios, de personas que tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces es importante que nosotros atendamos a estas cuestiones para atender bien a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la regla fundamental de la hermenéutica. Dice, la primera regla, la Biblia es su propio intérprete. Eso es lo fundamental. Muchas sectas han surgido, y aún errores doctrinales han surgido en el mismo cristianismo, no solamente en el pasado, pero también en este tiempo ha habido estragos. En las iglesias hay personas que se han infiltrado con doctrinas que parecen bíblicas, pero no son bíblicas. ¿Por qué? Porque se ignora este principio de que la Biblia es su propio intérprete, y se ignoran estos principios y se toman textos y se arrancan del contexto y ya no se permite que se le dé una correcta interpretación a esos textos. Entonces ya no permite que en la Biblia se explique sola. Entonces mire, por ejemplo en Hechos, ¿dónde está? Hechos 20:26. Hechos 20:26 dice: hay un texto que él está hablando otra vez, Hechos 20, yo ando en el 26, no, Hechos 20:26. Ahí dispénsenme que no le entiendo a veces muy bien este programa. 26. Bueno, vamos a leer
desde el 25, Hechos 20:25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Déjeme ponerle un poco más, a ver si puedo. A ver si puedo aumentar un poco más la letra, porque ya andamos un poco fallos. Entonces dice el 26: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. 27, este es el importante que quería decirles: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir toda doctrina, todo lo que está en la Biblia? Yo no he rehusado, dice Pablo, enseñar todo ese consejo. Cada pastor debería ser capaz de darle a las ovejas todo el consejo, todo el estudio de la Biblia, y darle una buena interpretación a las Escrituras. Si nosotros no olvidamos este principio de la que la Biblia se interpreta sola, no solo vamos a entender esos textos, sino la doctrina cristiana. Entonces todo eso va a ir marcando nuestra fe, nuestra conducta, nuestra moral. Todo eso es muy importante para nosotros. Por ejemplo, pudiéramos hacer una pregunta hipotética, ¿no? ¿Quién fue el primer intérprete o mal intérprete? Satanás. Satanás interpretó algún texto, pero mal, lo torció, ¿no? Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, Dios puso al hombre en el huerto. Entonces Dios le dice que todos sus árboles tienen para comer. Solamente de uno solo no podía comer. Entonces Satanás viene con Eva y le dice: oye, con que Dios os ha dicho que no pueden comer ningún árbol, entonces comienza a tergiversar lo que Dios había dicho y comienza a tratar de desvirtuar las palabras de Dios. Y entonces Dios, que es un Dios que los bendijo en abundancia, le dice: de todos los árboles puedes comer. Pero Satanás comienza a desvirtuar y se enfoca única y exclusivamente en la prohibición, y empieza a hacerlo más grande, ¿no? Como magnificar ese asunto. Y Satanás hasta el día de hoy tuerce, malinterpreta, tuerce el significado de las palabras, de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 nos acordamos cómo él tentó a Cristo. Entonces Cristo, estando en el desierto, dice que Satanás le hizo algunas tentaciones, ¿no? Que fueron 3, y le dice una de ellas: si eres hijo de Dios, a ver, di que se conviertan en pan estas piedras. Y Jesús le dice: no, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás le empieza ahí a querer hacer caer a Cristo, ¿no? Pero Cristo mismo se protege con la palabra, porque le dice: no solo de la palabra, escrito está, no solo de la palabra se alimenta el hombre, sino de lo que está en la boca de lo que sale de la boca de Dios. Entonces Dios ya establece la palabra de Dios para que sea nuestra regla de fe y de conducta y de nuestros principios que rigen nuestra vida. Después Satanás hace una segunda tentación. Le dice, lo llevó ahí a un lugar muy alto, ¿no? Al pináculo del templo, dice. Entonces dice: aviéntate. Entonces Satanás, citando mañosamente el Salmo 91, le dice: está escrito que mandará a sus ángeles y que no tropezará tu pie en piedra. Y Jesús le dice: no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Satanás siempre tratando de engañar, como a veces torciendo las Escrituras. Pero esto lo logra cuando el estudiante de la Biblia no es serio en su estudio de la Biblia. A veces se hacen ciertos devocionales o cosas así, pero realmente no hay estudio
fuerte, contundente. Después Satanás dice que lo llevan a un monte muy alto y le muestra todos los reinos. Entonces Jesús le dice, no, Satanás, no te equivoques. Escrito está. Las 3 veces que Satanás tienta a Cristo le pone la palabra. Y entonces Satanás le ponía un lado y Cristo le daba el otro lado a la moneda, ¿no? Como yo le decía a mi hija el otro día, una moneda siempre tiene 2 lados. Entonces siempre Satanás trata de torcer el significado de la palabra, ¿no? Entonces este tipo de enseñanzas nos ayuda para protegernos de ese tipo de cosas. Entonces, una de las primeras reglas es que se deben de tomar las palabras en el sentido figurado, es decir, según el uso ordinario de la época en que se escribió. A ver, vamos a ver en Génesis 12. Dice, toda carne se corrompió y su camino, toda carne corrompió su camino. Entonces, si nosotros así lo ponemos como una manera literal, como que no tiene mucho sentido, pero en sentido figurado, en el uso ordinario de aquellos tiempos, es una expresión que se conoce como hebraísmo, una expresión propia del judío. En los diferentes tiempos ellos tenían ciertas expresiones. Es como nosotros tenemos nuestros mexicanismos, nuestras frases. Es como decir ya te cayó el 20, para decir ya entendiste. Ellos también tenían ese tipo de palabras, ¿no? Entonces cuando aparece carne, pues son personas. Y cuando dice caminos, son formas de vida, conductas, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Lucas dice que Cristo en un texto dice, cuando Cristo habla, el que no aborrece más a padre y madre no es digno de mí, pero eso es precisamente un hebraísmo, ¿no? Una manera muy propia de decir amar menos, significa amar menos, no realmente aborrecer. Entonces en el griego, en el original se llama niseo, que significa amar menos. Entonces este versículo, al sacarlo del contexto, que no significa como odiar, sino menos preferencia, no darle el primer lugar a Cristo. Esto provoca sectas como una secta por ahí que se llamó los Niños de Dios. Creo que ya desapareció o el nombre se lo cambiaron, ¿no? Pero ellos decían, normalmente evangelizaban a los jóvenes y les decían que tenían que aborrecer a su padre y a su madre. Pero entonces, por ejemplo, como en Mateo 10, Jesús dice esto, pero es de una manera más clara, ¿no? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces tenemos que conocer este tipo de cosas, este tipo de expresiones. Entonces, la primera regla es tomar las palabras en sentido figurado según el uso ordinario en el que se escribió, según la época en la que se escribió. Entonces hay que aprender acerca de las expresiones de la época, ¿verdad? Entonces, la segunda regla de interpretación bíblica dice, tomar las frases o las palabras en el sentido que está indicando el conjunto de palabras que rodean la frase. A ver, vamos a ver si lo explicamos mejor. Vamos a poner un ejemplo. Fe. La palabra fe ordinariamente significa creer o confianza total en Dios, ¿no? Pero en Gálatas 1.23, déjenme leer 1.23. Okay. Vamos a tratar de leer para tomar esas frases, así como vamos a tomar esas frases que rodean la frase principal, ¿no? Gálatas 1.23. Pablo dice, solamente que oían decir, aquel que en otros tiempos nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí fe no es confianza, no es confianza. Aquí fe es el Evangelio, es la doctrina del Evangelio. Entonces, esa es, por ejemplo, otro, Hechos 16:31. Dice Hechos 16:31. Perdón, Hechos 17:31. Por cuanto se estableció un día en que Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe, o sea, dándoles prueba de que una prueba irrefutable, constatando por medio de pruebas visibles que Cristo resucitó. Entonces aquí fe no es confianza y tampoco doctrina, tampoco el Evangelio, sino que aquí fe es dando testimonio. Ok, vamos a ver si estamos entendiendo, ¿no? Como dice, doy fe el interventor de la Secretaría de Gobernación, dando fe de la legalidad de estos concursos, ¿no? Cuando veían ahí en la televisión a Chabelo, por ejemplo, que tenemos al interventor de la Secretaría dando fe de la legalidad, o sea, dando testimonio y avalando que eso era legal. Entonces, otra palabra, la palabra salvación, usualmente significa salvación del pecado, liberación del pecado, de las consecuencias, liberación, excluirte del pecado, del infierno. Entonces Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. A ver, vamos a explicar. ¿Que no soy salvo? Porque dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa? Aquí salvación significa la venida de Cristo. Está más cerca ese tiempo que cuando creímos. O sea, el tiempo ha avanzado, ¿no? Eso es lo que significaría, pues. Entonces, no es posible ir sacando interpretaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un texto donde dice la mujer se salvará engendrando hijos. No es salvación de condenación. Ahí habla de que será sólida en su carácter, de que salvará su testimonio, ¿no? En Hebreos 2, capítulo 2, dice, otro ejemplo, ¿no? En el verso 1, por tanto es que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos diligemos a las cosas que hemos oído. O sea, dice, en el versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado, que ahora habló por medio del Hijo. Y ahora en los posteriores días habla por medio de su Hijo, ¿no? Entonces él habla de no ser duros de corazón. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Allí salvación, ¿qué es? Salvación es el mensaje del Evangelio. O sea, si descuidamos lo que hemos escuchado, ¿no? Si descuidamos lo que hemos oído, entonces, la cual esta salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron que el mensaje del Evangelio. Entonces, vamos notando el estudio de esta materia, su importancia, ¿no? La palabra gracia, por ejemplo. Gracia significa favor inmerecido, ¿no? Pero en Efesios 2:8 dice, somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí gracia es misericordia y bondad. Por ejemplo, más claro, Hechos 14, versículo 3.
aquí en Hechos 14:3 dice 14:3, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí la palabra de su gracia, ¿qué es? Según el contexto, es la predicación del Evangelio. Otra palabra que común como es la palabra carne. Eso es una expresión muy judía, es una expresión, es un hebraísmo, ¿no? De aquellos tiempos, de hace muchos años. La palabra carne, ¿no? Usualmente significa persona. Pero en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, pues usted que imagínese peleándonos con un filete miñón. Entonces, carne y sangre son personas, porque no tenemos nuestra lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha verdadera no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad. En Ezequiel 36:25 hay una promesa de Dios. Dice que quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Entonces, ¿a qué se refiere con corazón de piedra? Lógicamente no es literal, ¿no? Sino es una dureza espiritual, un corazón duro espiritualmente. Pero ¿qué significa? Que va a quitar esa dureza y va a quitar un corazón de carne. ¿Qué no es de carne el corazón? ¿A qué significa carne? No es persona, es una actitud dócil, tierna, sensible a la voz de Dios. 1 Timoteo 3:16 habla de cómo Cristo se encarnó. Dice, lo leemos, vamos a leyéndolo, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí carne, que es forma humana. O sea, Dios fue manifestado en forma humana. Hay otra palabra que es la palabra sangre. Por ejemplo, Jesús, Mateo 27, dice, versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, Mateo 27, versículo 5. (27-25) Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Cuando Cristo es sentenciado, que está frente a Poncio Pilato, Poncio le dice, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos dicen, no, pues a Barrabás. Entonces, ¿cómo la gente escogía mal, no? Y la gente empieza a decir, no, pues que suelten a Barrabás. Y Pilato dice, pero él no quería crucificarlo. Este hombre, ¿qué pasa? ¿No queremos hacer con él? Y ellos dicen, su sangre caiga sobre nosotros. Entonces, ¿sangre qué es? Nosotros asumimos las consecuencias de nuestras acciones, es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, nosotros asumimos esas consecuencias del derramamiento de sangre, de la muerte de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, 70 años después, Israel es barrido, ¿no? Por completo por las tropas romanas. Esa fue una de las consecuencias de lo que sucedió ese día, ¿no? Y ahí están las consecuencias por desechar a Jesús. Romanos 5, versículo 19. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre.
Es decir, justificados en la muerte o por la muerte expiatoria de Cristo. Hemos sido justificados en su muerte o por su muerte, en creer en nosotros, en eso, ¿no? En ese sacrificio. Mateo 26 dice, voy a buscarlo. Mateo 26. Mateo 26, 26 me dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, Cristo tenía dos cuerpos. El pan estaba simbolizando su cuerpo. Dice que también, porque esto es, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quiso decir, cuando él estaba celebrando la Santa Cena, quiso decir que se convertían literalmente. No. ¿Cree usted que su cuerpo, que el pan y el vino se iban a convertir literal en su cuerpo y en su sangre? Por supuesto no. Pero esto trae precisamente un error, o uno de los errores más grandes dentro de la Iglesia católica, ¿no? El catolicismo romano, porque ellos afirman que hay un milagro de transustanciación. Es una doctrina inventada, por supuesto, pero afirman que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo, pero no, la verdad es que no es así. La frase nos está indicando que es algo simbólico. Entonces Pablo en una ocasión dice que yo recibí lo mismo que dijo el Señor Jesús, que la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias, bendijo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Pues es algo simbólico, ¿no? Entonces era algo totalmente simbólico. Mateo 16, mire, vamos a ver. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí llaves, lógicamente es simbólico, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa la autoridad. Al ser un reino espiritual, significa que las llaves es un simbolismo que significa ese poder de abrir. Es una autoridad espiritual. No, él estaba diciendo, yo te doy esa autoridad para que abras el reino de los cielos. Entonces, esto se ve en Hechos, cuando Pedro comienza a predicar y abre, con esa predicación, abre a los judíos, y también después con Cornelio abre a los gentiles, ¿no? En este caso con Cornelio, y abre las puertas de los cielos para que entren por medio de la predicación. La tercera regla de la interpretación es tomar las palabras en su contexto. Vamos a ver, es decir, los versículos anteriores y los posteriores, ¿no? para poder interpretar correctamente el texto, o sea, las escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, en Juan, Jesús está platicando, ¿no? Sí, pues ahí hablando con los fariseos. Entonces Jesús está dando un discurso, que es uno de los mejores mensajes que él da. En el versículo 53 dice, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive, permanece en mí y yo en él. En el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como el
el pan que comieron nuestros padres en el desierto y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Estas palabras para los judíos sonaban mal, ¿no? Imagínense, ni siquiera podían comer cerdo, no podían comer camarón, ese tipo de cosas. Entonces Jesús les dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no, pues ellos dijeron, ¿qué es esto? Pero sí, posiblemente lo estaban tomando literal, por eso se escandalizaron. ¿Cómo que nos da a comer su carne y su sangre? No, está mal. Pero en el mismo capítulo, en el verso 63, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque para ellos era duro, ¿no? Pero viendo Jesús, sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. O sea, se tiene que hacer una distinción entre lo que es espiritual y literal. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Ahí Jesús da dentro del mismo contexto el significado de que son palabras espirituales, no literales. Tampoco estaba haciendo Eucaristía, por si acaso, ¿no? Mateo 18 hay 3 versículos que dentro de la iglesia cristiana se han desatado algunas doctrinas, ¿no? Perdón. Entonces, Mateo 18, todo lo que atares será atado en el cielo, todo lo que desatares será desatado en el cielo. Y esto algunos han hecho creer que se refiere a atar y desatar demonios. Pero en el versículo 19 habla, si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre. Y han desarrollado toda una doctrina acerca de la oración, que para que tenga más eficacia hay que ponerse de acuerdo. Pero vamos a ver si es lo que Cristo estaba queriendo enseñar. En el versículo 20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y este texto es infaltable que sea citado, por ejemplo, en reuniones con que poquita gente dice, donde 2 o 3 se reúnen, y estoy yo, ¿no? Entonces, donde 2 o 3 se congregan, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y eso es lo que Cristo estaba queriendo decir, vamos a verlo. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima exposición, porque ya nos alargamos un poquito, ¿no? Pero vamos a tratar de estudiar mejor este capítulo, de redondearlo, ¿no? Para ver si es cierto, ¿no? Entonces, por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a terminar por hoy y bueno, pues les doy las gracias. Ahorita vamos a tratar de subir este video y vamos a estar haciendo más videos, ¿no? Espero que sea de utilidad. Entonces por hoy nos despedimos. Gracias por estar en este canal llamado La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo solamente. Hasta la próxima. Dios los bendiga.